Bien, Dios le bendiga, hermanos, una vez más esta mañana. Bien, como ustedes saben, eh, nosotros nos hemos comprometido a predicar el libro de Santiago, todo el libro de Santiago. Y la última vez, lo que recuerdan, lo dejamos hasta el versículo número 21. Y hoy nosotros vamos a darle continuación hasta el versículo 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero una vez más, para retomar la idea, vamos a leer a partir del versículo 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y este es nuestro texto ahora, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que Dios bendiga su palabra una vez más en nuestros corazones. Señor, nosotros te damos gracias por la vida que nosotros tenemos en Cristo. Señor, absolutamente todo, lo más mínimo que nosotros podamos pensar, el más mínimo beneficio que podamos recibir en esta vida, lo tenemos por el hecho de estar en Cristo. Y Padre, después de una semana tan agotadora, nosotros te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo pensamiento que obstaculice el impacto de tu palabra en nuestra alma. Y sabemos completamente que el poder de tu palabra depende de ti, no de la preparación del predicador, porque el predicador no puede aportar nada con sus debilidades. Así que te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y solamente Cristo sea exaltado por medio de la predicación de tu evangelio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En uno de sus libros, Chuck Swindoll, el libro Desafío a Servir, él presenta una historia fabricada por él para ilustrar la verdad de la falta de obediencia. Y la historia que él fabricó fue la siguiente. Supongamos que usted trabaja para mí. De hecho, usted es mi ejecutivo asistente en una compañía que crece rápidamente. Yo soy el propietario y estoy interesado en que mi empresa se extienda hasta el extranjero. Para llevar a cabo esto, hago planes de viajar al extranjero y permanecer allí hasta establecer la nueva rama de la empresa. Hago todos los arreglos para llevar a mi familia conmigo a Europa durante 6 u 8 meses. Y lo dejo a usted encargado de la activa organización de los Estados Unidos de América. Yo le digo a usted que le escribiré regularmente y le daré instrucciones. Yo me voy y usted se queda. Pasan los meses, yo despacho una serie de cartas desde Europa y usted las recibe en la sede central de la compañía. Yo le explico a usted todas mis expectaciones. Finalmente regreso, después de mi llegada, me dirijo a mi oficina en mi coche y me quedo aturdido. La grama y la hierba han crecido mucho. Unas cuantas ventanas de la calle están rotas. Entro en la sala de la recepcionista y la veo que se está arreglando las uñas, masticando chicle y oyendo la música de su emisora predilecta. Miro alrededor y noto que la cesta de los papeles desborda. La alfombra tiene una apariencia de que hace semanas no la han limpiado
y parece que nadie se preocupa por el hecho de que el propietario ha llegado. Pregunto, ¿dónde está el encargado? Y alguien que está en el apeñado salón social señala a lo profundo de dicho salón y dice, creo que él está allí. Perturbado me dirijo hacia ese lugar y choco con él cara a cara en el momento en que está terminando una partida de ajedrez con nuestro jefe de ventas. Le pido que entre en mi oficina, que temporalmente se ha convertido en sala de televisión para ver los melodramas de la tarde. Y la pregunta que le hizo fue la siguiente: ¿qué es lo que pasa aquí, hombre? ¿Qué me quiere decir usted, Charles? Bueno, mire cómo está esto. ¿Usted no ha recibido ninguna de mis cartas? ¿Cartas? Ah, sí, las recibí todas. De hecho, Charles, desde que usted se fue, hemos tenido ese estudio de cartas todos los viernes por la noche. Incluso, hemos formado pequeños grupos con el personal para discutir las cosas que usted ha escrito. Usted se sentirá realmente complacido al saber de que muchos de nosotros nos hemos aprendido de memoria muchas de sus declaraciones y párrafos. Hay muchos que nos hemos aprendido una carta entera de memoria. Hay buen material en esas cartas. Está bien. Usted la estudió. Usted estudió mis cartas y meditó en ellas, las discutió y hasta se las aprendió de memoria. Pero ¿qué hizo con respecto a ellas? ¿Qué hice con respecto a ellas? Ah, no hicimos nada con respecto a ellas. Una historia fabricada, pero una historia que tiene tanto de realidad cuando la vemos a la luz de lo que ocurre continuamente cuando las personas se exponen a la palabra de Dios. La vez pasada estuvimos considerando los versículos 19 al 21 y veíamos la importancia o la relevancia de la actitud de alguien hacia la palabra de Dios. La actitud que tengamos al escuchar la palabra de Dios es vital. No es solamente tener oídos, hay que saber escuchar. Hay que prestar atención a la palabra de Dios y hay que oírla como lo más importante. La Biblia presenta en todo su contenido que la gran prueba del cristianismo es nuestra conducta. El cómo nosotros vivimos, el cómo nosotros ponemos por obra eso que escuchamos. Dios ha enviado carta desde el cielo para que nosotros sepamos cómo hacer las cosas en su compañía, cómo hacer las cosas en su casa, cómo debemos comportarnos como sus siervos. Y sin embargo, nosotros que leemos esas cartas, que nos reunimos a estudiar esas cartas, que memorizamos esas cartas, ¿realmente estamos poniendo por obra eso que hemos recibido? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra? ¿O no pasa de nuestros oídos para de allí comunicarse con nuestro corazón? Dice Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, que sobre todas las cosas debemos cuidar el corazón. ¿Y por qué? Porque de él mana la vida. La vida brota de lo que tenemos en el corazón. Todo cuanto hacemos, todo cuanto pensamos, todo lo que realizamos, brota de la realidad de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos es una revelación de lo que hay allí en nuestro interior. Por eso el Señor decía en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así también en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35. O haced del árbol bueno su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas.
El hombre malo del mal tesoro saca buenas cosas. La conducta es la que nos habla acerca de la veracidad de nuestro corazón. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Debemos saber bien cómo oímos, porque oímos para obedecer. Cristo está interesado en la obediencia. Por eso él le decía a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es ahí la gran prueba de la fe. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Hay que poner por obra eso que oímos. Dice Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y nos manifestaremos a él, y haremos morada con él. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Bueno, nos dice primera de Juan 2, 3, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está. El texto presenta la gran prueba de la fe. El que no me ama no guarda mis palabras, dice Juan 14, 24. Allí se muestra que esa persona no tiene amor por mí, no tiene interés por mí, no quiere agradarme a mí. Dice primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. El que dice y dice que es cristiano y no lo es, Cristo dice, yo lo conozco. Esa persona es un mentiroso. Esa persona es un mentiroso. De manera que nosotros vemos a la Biblia marcando la diferencia muy claramente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. El principio bíblico es claro. No es como una persona diga, sino cómo vive. Y según nuestro texto, no es como una persona oiga, sino cómo obedece que manifiesta lo que es. La obediencia a la palabra de Dios es un requisito vital, básico para todo buen testimonio cristiano. Y según nuestro texto en Santiago va directamente al corazón del asunto. Va claro al corazón del asunto. No se queda solamente meramente en las ramas, sino que va directamente al corazón del asunto. Porque hay muchas personas que quizás podrían ser satisfechas con venir a la iglesia y oír la palabra de Dios, con tener la escritura y leerla. Pero dice Santiago aquí en nuestro texto, eso no es suficiente. Se necesita algo más. Se necesita algo más. Y en nuestro texto, en los versículos 22 al 25, tenemos algo sumamente sencillo y fácil de aprender. Creo que hasta los más pequeñitos que aquí se podrían aprender el bosquejo. Lo que Santiago nos presenta en los versículos 22 al 25 es un mandato y una ilustración. Un mandato y una ilustración. Y lo que Santiago hace adicionalmente es mostrarnos el peligro de no hacer eso, que es engañarnos a nosotros mismos, y nos da una ilustración para que podamos entender. Eso es todo lo que aparece en el texto. Un mandato y una ilustración. Pero aquí vamos a estudiar este pasaje. ¿Cuál es la idea central, mi hermano, de esta porción de la palabra de Dios? La idea central, mi hermano, es el mandato que aparece en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el corazón del pasaje. Sed hacedores de la palabra. El resto de lo que aparece en el texto nos ayuda a entender eso. Ese verbo sed traduce el verbo griego ginomai, que significa llegar a hacer algo o tener una voluntad dispuesta o venir a hacer algo. Y Santiago lo que está diciendo es que nosotros no debemos conformarnos con hacer algo solamente una vez. Es que debemos llegar a hacer algo. Debemos ser hacedor
ser alguien caracterizado por practicar la palabra de Dios. Él quiere que seamos hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Porque no es lo mismo alguien que practica la palabra un día a alguien que se caracteriza por practicarla siempre. No es lo mismo. Una cosa es pelear en una batalla un día y otra muy diferente es ser un soldado. Una cosa es hacer pan un día y otra muy diferente es ser un panadero. Una cosa es dar una clase un día y otra muy diferente es ser maestro. Lo primero es algo casual, lo segundo es lo que nos caracteriza. Y Santiago quiere que sus oyentes se caractericen por ser hacedores de la palabra. Yo quiero que ustedes tengan una marca en sus vidas. Yo quiero que ustedes tengan una marca en sus vidas. Somos practicantes de las Escrituras. Dice Douglas Macmillan en uno de sus libros: sed hacedores de la palabra tiene fuerza propia y comunica una idea distinta, una idea muy distinta al simple hacer. La expresión tiene la idea de ocupación habitual. Habla de constancia y perseverancia en el camino de la obediencia activa hacia Dios. Presenta a los verdaderos cristianos como aquellos que hacen del ser practicantes de la palabra de Dios su principal ocupación en sus vidas. La obediencia piadosa ha venido a ser tan importante que afecta, penetra e invade cada esfera de vida. Así como podemos decir que una persona es doctor, maestro, carpintero, resaltando el labor en la vida, así hablando del carácter, el cristiano debe ser el tipo de persona del que sea habitual decir que es un hacedor de la palabra de Dios. Hermano, podemos decir de ti y de mí que somos hacedores de la palabra. Podemos decir que hay esa ocupación habitual en nuestra vida diaria. ¿Qué impacto, qué efectos tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tú haces a la luz de lo que tú escuchas, a la luz de lo que tú lees? Hay resultados que pueden ser medidos. Nadie puede leer tu corazón, pero por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos lo conoceréis. Hermanos, ¿qué haces tú con lo que tú oyes acerca de cómo ser un creyente fiel, cómo ser un creyente que ama y obedece a Dios, un creyente que cumple su rol en la iglesia, el cuerpo de Cristo, un creyente que cumple su rol como esposo, esposa, padre e hijo? Es poner por obra lo que la Biblia dice que tenemos que poner por obra. No es solamente quedarnos en escuchar. Hay que obedecer. Hay que obedecer. En el libro de Nehemías nosotros nos encontramos con un ejemplo de esto. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, nosotros vemos a Esdras leyendo la palabra de Dios al pueblo. Y dice en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová Dios había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y todos los que pueden entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Yo creo que, hermano, que ustedes no se pueden quejar. A ustedes lo llevan suave. En presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos y oigan como dice ahora, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro de la ley delante de los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento y dijo, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8, y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. O sea, había explicación. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley en ese momento.
O sea, lo que este está diciendo es un momento de celebración. Dios nos está llamando a un lugar santo. Y luego dice en el capítulo 9, versículo 1, en el día 24 del mes séptimo se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto en pie, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte del otro día, adoraron a Jehová su Dios. Y dice el versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en la tierra, los mares y todo lo que en él hay. Tú vivificarás todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adorarán. Hubo una relación del pueblo cuando tuvieron contacto con la palabra de Dios. Ellos no simplemente se quedaron que oyeron la palabra de la ley, sino que hubo un cambio. Ellos confesaron sus pecados, ellos vieron sus maldades. La palabra de Dios es un libro que alumbra. Eso es lo que nos dice el Salmo 119 en su versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y todos tenemos simpleza de alguna manera u otra. Todos tenemos simpleza en nuestro corazón. O en el versículo 105 del mismo Salmo, que dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es un libro que alumbra. ¿Por qué muchos no ven las cosas espirituales, no ven sus maldades, no ven sus pecados, no ven la grandeza de Dios? Porque no están prestando atención a la palabra. No están prestando atención a la escritura con una disposición adecuada. Y aquí hubo una reacción del pueblo. Y una de las cosas que vemos en Nehemías capítulo 9, que ellos hicieron un pacto de obediencia delante de la presencia de Dios. De poner por obra todo eso que ellos habían escuchado. Y es incluso interesante notar de que en el capítulo 10, el libro nos presenta las personas que firmaron ese pacto de obediencia. Es como si el libro nos estuviera presentando las firmas de todos aquellos que firmaron ese pacto de obediencia. Pero lo que el texto está hablando es de separación, santificación. Ellos hicieron un pacto de obediencia delante de la presencia de Dios. La reacción piadosa a la palabra de Dios va a manifestarse en un verdadero arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras maldades. Es lo que Santiago nos dijo anteriormente en el versículo 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De esto es que está hablando Santiago. De esta actitud adecuada ante la palabra de Dios. No basta con solamente ser oidores. Es que debemos ser hacedores de eso que escuchamos. Porque algunos son solamente oidores. Hay muchos que quizás están aquí solamente como oidores. Pero el punto está en que oírla no beneficia. Solamente oír la palabra de Dios no beneficia. Es importante oír. Lo veíamos la vez pasada. Pero Santiago dice que no se debe quedar ahí. Es que debemos llegar a ser hacedores de la palabra de Dios. Dice Douglas Mood en su comentario, Santiago no se opone a la idea de escuchar la palabra de Dios, sino que se opone a la idea de que lo único necesario sea escuchar la palabra de Dios. De que lo único necesario sea solamente escucharla y ya, y punto. No, Santiago se opone a eso. Oír las escrituras, venir a la iglesia, escuchar sermones, no es un fin en sí mismo. Ni siquiera la preparación de predicador es un fin en sí mismo. Es interesante notar, hermanos, que en el hebreo del Antiguo Testamento, oír es lo mismo que obedecer. Es lo mismo, son las dos cosas, es lo mismo. Cuando Dios le dice al pueblo, oye Israel, es que lo oiga y lo ponga por obra. Eso es lo que significa. Hay personas que participan de ciertas clases solamente como oyentes. ¿Y qué eso significa? Que ellos no tienen compromiso ni con las asignaciones, ni con los exámenes.
Y ellos solamente están ahí como oyentes. Y están ahí solamente como oyentes. Bueno, eso es precisamente lo que Santiago no quiere que nosotros hagamos con las Escrituras. Pero hay personas que quizás están aquí solamente como oyentes. Solamente como oyentes. Óyeme, Rubio, lo que pasa es que tú no sabes, yo tengo mi vida muy complicada. Yo solamente quiero estar aquí, solamente como oyente. Ahora, imagínese por un momento una iglesia compuesta solamente por oyentes. Sería un caos. Es poner por obra lo que escuchamos. Oír la palabra de Dios es importante, pero no beneficia. Y no solamente que no beneficia, sino que revela un mal mayor que hay en el corazón. Hay que ir un paso más allá, está diciendo Santiago. Él espera que estos creyentes tengan una buena disposición al escuchar, para así entonces poder llevar a cabo la palabra de Dios. Porque hacerlo de otra manera es una contradicción, es algo inentendible. ¿Para qué escuchar sermones? ¿Para qué venir a la iglesia si yo no tengo una disposición a obedecer lo que Dios dice? Por eso la gran pregunta de Cristo en Lucas 6:46. ¿Para qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Dice Cristo, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo eso. Me llaman Señor, pero hacen lo que quieran. Es contradictorio. ¿Para qué exponerme a la palabra de Dios continuamente? ¿Para qué escudriñar, revisar, ir a la iglesia, si no es con el propósito de hacer lo que Dios dice? Es contradictorio. Dice allí mismo en Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, noten que también oyó, el otro oyó y hizo. Pero dice, este oyó y no hizo. Los dos oyen, pero uno hace y el otro no. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, con la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo evalúas tú a una persona que construye una casa sin la zapata? Pues eso es una insensatez. Ese es un desperdicio de recursos. Esa casa se va a destruir. Bueno, pues precisamente eso es lo que ocurre con aquel que oye la palabra de Dios y no la pone por obra. Tu misma evaluación te condena. Querer vivir una religión sin obediencia es lo mismo que construir una casa sin la zapata. Es un llamado al desastre. Y Santiago va a ilustrar el punto cuando él habla en los versículos 26 y 27 más adelante. Habla acerca de la religión de aquel que habla y no hace, del que usa su lengua para lo que no debe, el que dice solamente que es cristiano pero no hace lo que tiene que hacer. Dice que la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Entonces, ¿practican los verdaderos creyentes la palabra de Dios? Sí, los verdaderos creyentes practican la palabra de Dios. Ahora, ¿practican la palabra de Dios siempre los creyentes? No, lamentablemente no. Pero aun cuando no es así, el deseo íntimo de sus corazones es conformarse a la voluntad del Señor que los compró a tan alto precio. Y cuando peca, cuando el creyente no es obediente, mira su pecado, lo reconoce, se arrepiente, se aparta e intenta esforzadamente conformarse y obedecer la ley del Señor. Esa es la actitud, ese es el carácter de un verdadero cristiano, tal y como lo describen las Escrituras. Pero yo pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? ¿Eres tú un creyente obediente? ¿O tú ves los meses y las semanas pasar sin hacer compromisos de obediencia delante de la presencia de Dios a la luz de lo que tú escuchas?
años de profesión de fe, sin cambios, sin ajustes necesarios, a la luz de lo que tú estás escuchando? Ese es tu caso. Porque si es así, Santiago nos advierte acerca de un peligro que está presentando este texto. Dice el texto: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Engañando a vosotros mismos. El mandamiento es acompañado de una información importantísima. Nos presenta el peligro de acostumbrarnos solamente a escuchar la palabra de Dios. El peligro del engaño personal o del autoengaño. Y la Biblia presenta esa terrible realidad del autoengaño, no solamente aquí, sino en muchas partes de las Escrituras. La palabra que se utiliza aquí por engaño es la palabra en griego paralogizomai, que significa algo que va paralelo a la verdad, pero que necesariamente no es la verdad. Cuando ese término se utiliza con respecto a las matemáticas, significa hacer un mal cálculo. En algún lado sumamos mal, en algún lado multiplicamos mal. El resultado no da porque no aplicamos bien las matemáticas. Pues en las matemáticas espirituales, el resultado no da cuando una persona solamente oye y no practica. El resultado no da. Llegamos a una conclusión incorrecta. Y esa conclusión incorrecta en el texto es presentada como engaño. Engaño, autoengaño. A veces las personas piensan de que un engaño es pensar o llegar a creer aquellas ideas que los indígenas tenían acerca de cuando le cambiaban los espejitos por oro. El oro de ellos se lo daban a los españoles porque ellos se veían bonitos en el espejo. Las personas piensan de que eso es un engaño. Pero precisamente la eficacia del engaño no radica en eso. Radica en que es algo que va paralelo a la verdad, pero que no es la verdad. Es algo que va ahí mismo, junto con la verdad, pero no es la verdad. Parece razonable, lógico, inteligente, pero ¿cómo lo llama Dios? Engaño. Engaño. Te puede parecer lógico otra idea, pero si no es la que Dios plantea en su palabra, es engaño y punto. Es engaño. Y la Biblia presenta esta realidad del autoengaño, esta triste realidad del autoengaño. Como cuando nos habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, de aquellos que van a llegar delante de la presencia del Señor diciendo: Señor, Señor, y creen que van a entrar en el reino de Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven el aspecto de obediencia una vez más aquí? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Noten que estas personas hicieron obra en el nombre del Señor. Dice: entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto que plantea? El que dice ser de Cristo, el que piensa llegar a la eternidad sin poner por obra las cosas de Dios, está autoengañado. Está autoengañado. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Segunda Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres irán engañando a otros y engañándose ellos mismos. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser cristiano no siéndolo, a sí mismo se engaña.
Es terrible la realidad del autoengaño. Y la Escritura nos está advirtiendo muy claramente acerca de esta triste realidad. Ser engañado respecto a una bobería, una tontería, no es ningún problema. Los grandes ilusionistas, los magos, pueden engañarnos. Y yo no sé cómo es que se hace eso. Y yo no sé, y ellos engañan a la gente. Pero estar engañado con respecto a la salvación de nuestras almas, eso sí es realmente peligroso y terrible. Ten cuidado si tú estás siendo engañado con respecto al destino de tu alma. Con eso no se juega. Con eso no se juega. Es un engaño con respecto al estado espiritual de nuestras almas. Hacer un mal cálculo en esto tiene las consecuencias espirituales de un exponencial infinito. Es creer que estamos bien cuando realmente con Dios no estamos bien. Hay que tener cuidado por eso. Y una cosa es ser engañados y otra muy distinta es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. El texto está hablando de un engaño que hacemos nosotros mismos. Es un engaño que hacemos personalmente. Y el autoengaño implica dos cosas. Que hay engaño y que es un engaño personal. Uno mismo lo hace. Y lo que plantea el texto es porque solamente es un simple oidor. Un simple oidor. Y no un hacedor de la palabra de Dios. Simple oidor. Alguien quizá lo ve así. Un simple oidor. Por si acaso alguien no ha entendido, Santiago nos da una ilustración para que podamos entender. Versículos 23 al 25. Versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y note ahora, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para darse a entender, Santiago utiliza una ilustración muy sencilla aquí, la figura del espejo. Exponerse a la palabra de Dios es como verse en un espejo. El versículo 23 habla del hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cómo así, Rubio? Su rostro natural. Bueno, en griego es literalmente el rostro de su nacimiento. Y por eso se traduce rostro natural. Y la idea del texto es que cuando él se expone al espejo, él se ve a sí mismo como él es. Ese es el problema con la sinceridad de los espejos, que nos dicen qué es lo que hay. No es como las cámaras. La gente dice, sácame bonito. Y le hacen una cuestión ahí, lo que los muchachos que saben más de informática saben mejor que yo de eso. Le hacen una cuestión, lo ponen bonito. Pero el espejo no. El espejo es sincero y nos dice qué es lo que hay. La palabra de Dios es sincera y también nos dice qué es lo que hay. Y punto. Ven, la ilustración es similar. Es interesante ver que el texto utiliza el vocablo considerar. Dice que él considera su rostro natural. No dice simplemente que él ve su rostro. Él considera su rostro en el espejo. No está hablando de un mirar casual. Está hablando de una consideración. Fijar la vista, percibir bien. Él considera su rostro. El problema es que esta es una consideración pasajera, que es lo que se compara con la persona que solamente oye y no practica. Es un oidor. El problema de él es que él no es un hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de esta persona entonces? Que él no vio. Sí, él vio. Él dice el texto que él considera su rostro natural en el espejo. El problema es que él olvida lo que vio.
Él olvida lo que vio en ese espejo. Dice la Biblia de las Américas, traduciendo el versículo, que inmediatamente él olvida lo que vio. Inmediatamente olvida lo que él vio en ese espejo. Es ese tipo de persona que viene a la iglesia, escucha el sermón y tú le preguntas, o él sale por esa puerta y a él salir ya el sermón es cosa del pasado. Y tú le preguntas el lunes acerca de qué se predicó. Y a veces se queda en el aire y dice, yo sé que estamos estudiando Santiago. O yo sé que estamos estudiando 1 Corintios, estamos estudiando el libro de los Hechos. Pero no me acuerdo muy bien. Hermanos, eso se da. Eso se da dentro de la congregación. Eso se da en nosotros. No es solamente tener oídos, hay que saber escuchar y obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Pero eso evidencia una persona que considera su rostro natural y se olvida a sí mismo como era. Eso evidencia que no hubo ningún cambio en su vida a la luz de lo que él escuchó. No hubo determinaciones, no hubo nuevos compromisos de obediencia delante de la presencia de Dios. Y lo que la ilustración muestra es la inutilidad del espejo para las personas que se ven en él y no hacen nada al respecto. O sea, yo no necesito nada de ese espejo. Eso es algo inútil para mí. Eso es lo que una persona dice cuando manifiesta una actitud ante el espejo. Ese no es el uso que nosotros mayormente le damos a los espejos. ¿Qué es lo que hacemos mayormente con los espejos? Nos llevamos del mensaje que nos dice el espejo. No nos comenzamos a burlar del espejo. Por ejemplo, las personas más mayores de aquí, no quiero meterme mucho en lío con eso, pero las personas más mayores de aquí, cuando se ven frente al espejo y ven una cana, ellos no se ponen a burlarse del espejo y mira una cana. No. Él hace caso al mensaje del espejo. Eso es lo que nosotros hacemos naturalmente. Y el texto nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Y si no prestamos atención a la palabra de Dios, ¿de quién es la culpa? ¿Del espejo? No, la culpa es tuya. Es tuya la culpa. Porque el espejo solamente te muestra lo que hay. Y si hay algo que la escritura te muestra y a ti no te gusta, el problema no está en la escritura, el problema está en ti. El problema está en mí, no en la escritura. Se dice de un misionero que estaba ministrando en medio de una tribu salvaje. Y dice que la bruja local, y esta es una historia que a mí me ha dado mucha risa desde que la escuché. Se dice que la bruja local vio a este hombre que se estaba afeitando en un espejo, que lo tenía colgando en un sitio. Y dice que la bruja se puso a mirar con interés. Y cuando vio que este hombre termina, ella se acerca al espejo. Y cuando ella toma el espejo, dice que se espantó y soltó el espejo. Dio un brinco. El misionero le dice, ¿pero qué pasó? Y él le dice, yo quiero ese espejo. Y el misionero le pregunta, ¿pero para qué tú quieres ese espejo? Y dice, no, yo quiero el espejo. Y cuando el misionero le da el espejo, ella agarra el espejo, ¡pa! Y lo rompe, ¡pa! Y lo pisa. Y pisa el espejo. Pensando de que el problema de su figura estaba en el espejo. Esa bruja agarraba y rompía el espejo. Pues precisamente nosotros hacemos eso nosotros hacemos con la palabra de Dios. Cerramos la Biblia, cerramos el corazón, dejamos al predicador con su opinión. Porque pensamos que el problema está en el espejo. Y el problema no está en el espejo. El problema está en nosotros. ¿Acaso tú crees que rompiendo el espejo yo voy a resolver el problema de mi suciedad y de mi figura espiritual? ¿Acaso así yo voy a resolver el problema? Esa es la manera de desechar la inmundicia y la abundancia de malicia que el espejo nos mostró en el versículo 21. No es así, de esa manera.
Hay personas que quieren resolver su problema pisoteando la palabra de Dios, cerrando la palabra de Dios, cerrando el oído a la palabra de Dios, no poniéndola en práctica. Ahora yo pregunto, ¿con eso se resuelve el problema? ¿Se resuelve el problema con eso? No, el problema sigue ahí, mi hermano. El problema sigue ahí, mi amigo. Sigue ahí el problema. Lo primero que la palabra de Dios nos muestra es que nos muestra las cosas que no andan bien. Nos muestran cosas que no andan bien en el estado espiritual de nuestras almas. ¿Cómo juzgas tú a esa bruja? ¿Cómo tú la juzgas? O sea, esa bruja cree que destruyendo el espejo, ella iba a desechar o a resolver el problema de su suciedad y de su feura. Pero qué insensata es esa bruja. ¿Y tú crees que cerrando la Biblia y cerrando tus oídos tú vas a resolver el problema de tu sociedad? ¿Sabe qué dice Dios? Qué necio. Qué necio. Así no se resuelve el problema. Es postrándonos ante la grandeza de quien habla. Y no es el predicador, es Dios a través del mensaje de su palabra. Es postrándonos ante esa grandeza de la majestad de la voz de Dios. Es prestando la atención tú a este libro, lo que dice este libro. Hay personas que solamente quieren ver lo bueno de sí, pero ellos no quieren ver lo malo. Tenemos que vernos completos en el espejo. No solamente ver una parte o ver la parte que nos conviene. Es completo. Todo pecado encontrado debe ser enfrentado y echado a un lado. Dios no va a quedar satisfecho con una pureza parcial. No. No es así que se resuelve el asunto. Esta palabra que tú y yo tenemos delante, esta palabra es dulce, esta palabra es alimento y nuestras almas necesitan con urgencia el alimento de la palabra de Dios. Es alimento lo que tenemos. Y yo pregunto entonces, hermanos, ¿de quién es el beneficio? ¿Del espejo o nuestro? ¿De quién es el beneficio? Es nuestro el beneficio. Es nuestro. Incluso nosotros los que usamos corbata mayormente, nosotros vemos que incluso para nosotros arreglarnos la corbata, ¿qué es lo que utilizamos? El espejo. Porque incluso cuando nosotros no nos la arreglamos frente a un espejo, muchas veces la corbata no queda bien. Y a veces hay una persona que te dice, mira, arréglate la corbata que no te quedó bien. Eso mismo pasa con la palabra de Dios. Tú tienes que considerar en esa palabra, en ese espejo, y hacer los cambios en tu vida que ese espejo te está diciendo que tú tienes que hacer. Es poniendo por obra lo que ese espejo muestra. ¿Cómo debemos irnos de aquí cada vez que escuchamos la palabra de Dios? Debemos salir de aquí reflexionando, habiendo evaluado las cosas que escuchamos. Por eso Santiago presenta un contraste en el versículo 25. Santiago presenta un contraste. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El texto dice que él mira atentamente. Esta persona es diferente al otro. Utiliza una palabra distinta que habíamos visto a la palabra considerar. Esta palabra significa inclinarse a mirar. Alguien que se acerca más y más al espejo para verlo mejor todavía. El otro considera su rostro y se va. No, pero este no. Este se queda ahí, inclinando su vida, inclinando su rostro a la luz de ese espejo. Eso es lo que está diciendo la ilustración que Santiago está utilizando. En ese espejo que le hace bien a mi alma, hay un deseo, hay un esfuerzo de una persona así que manifiesta esta actitud ante la palabra de Dios. Es el que viene a la iglesia orando a Dios, pidiéndole a Dios que le muestre, que le muestre. ¿Oyes tú la palabra con ese mismo clamor? Pidiéndole a Dios que te muestre las cosas que no andan bien. ¿Las oye con ese fervor, con ese clamor?
Dice en primer lugar que la palabra de Dios aquí es ley. La palabra de Dios es ley, es una voz autoritativa, es la voz autoritativa de Dios. El código de conducta obligatorio que Dios nos ha dejado es su palabra. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando nos dan una ley, nosotros nos sentimos subyugados y creemos que estamos por debajo de un yugo que nos causa mucha incomodidad. Pero dice el texto aquí que esta ley no es así. Esta es una ley libertadora. Esta es una ley libertadora. Dice la perfecta ley, la de la libertad. La de la libertad. Porque saben que Dios es un Dios libertador y su palabra también es libertadora. Y esta perfecta ley nos puede librar de ese pecado que nos encontramos. Nos puede librar de esa suciedad. El Dios de la libertad, dador de esta palabra, puede librarnos de nuestra esclavitud. Que es lo que Santiago dijo anteriormente, que esa palabra puede salvar. Esa palabra puede liberar. Y el texto dice que persevere en ella. Es alguien que se inclina al espejo y no se va hasta absorber todo lo que él necesita. Mirando, siempre escudriñando su vida a la luz de ese espejo. Siempre. Por eso nuestro corazón debe estar preparado y dispuesto a la obediencia, porque cuando Dios nos dice algo, inmediatamente la disposición que debemos mostrar es obedecer. Es obedecer. Porque, como decía el pastor Salvador Gómez Dixon, Dios no nos da opiniones acerca de lo que Él quiere. Dios nos dice la verdad y punto. Lo que está aquí plasmado es la verdad. No busques razones para obedecer el mandamiento. Lo que Dios ha dicho nunca dejará de ser, eso es su palabra. Y Él es la voz autoritativa de Dios. Y la palabra no va a cambiar porque tú tengas una ira o tengas un pensamiento contrario a ella. No. La palabra de Dios será así, siempre. Y al final, ya terminando, Santiago nos guarda la bienaventuranza para motivarnos. El texto termina con una bienaventuranza para los obedientes. Hay una bendición para aquel que no es solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Dice el texto en el versículo 25, al final, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿A quién le va a ir bien? ¿A quién le va a ir bien? ¿Al que hace lo que quiere con su vida? ¿O aquel que se somete y presta atención a la ley de Dios? ¿A cuál le va a ir bien? Dice Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos y los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra sobre la tierra a la cual os pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida las cosas, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, dice. Dios no nos dice todos los mandamientos para esclavizarnos, sino para que nos vaya bien. Es para que nos vaya bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Someternos? No, Dios quiere que nos vaya bien. Por eso le dice a Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino, y en todo lo que hagas te saldrá bien. Te saldrá bien. Prestando la atención a este libro está la prosperidad de nuestras almas. Serás próspero y todo te irá bien. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será esa persona entonces? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Ese es el poder de la palabra de Dios. Salmo 19:11, tu siervo además amonestado con ellos en guardarlos
los mandamientos, hay un galardón. Hay un galardón. Hay una bendición para aquel que obedece la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 11, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Lucas 11, 27, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la obedece. Lo que Cristo le está diciendo a esta mujer, hay una bienaventuranza mayor para aquel que obedece la palabra de Dios que María, que fue la madre del Hijo de Dios. Hay una bienaventuranza mayor para eso que para María, que fue la madre del Hijo de Dios. Aquel que obedece la palabra de Dios. Hermanos, entonces Dios nos da el mandamiento, lo ilustra, nos pone este suspiro al final de la bienaventuranza, lo explica el mandamiento. Solamente nos queda a nosotros poner por obra lo que Dios está diciendo aquí. Hermano, no es fácil. Estudiar este tema a mí me ha cargado mi corazón. Porque son tantas cosas que tenemos que poner por obra. Pero hermanos, en el poder del Espíritu de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú quieres demostrar tu testimonio cristiano, tú quieres disfrutar de la seguridad de la salvación. Pon por obra las Escrituras. Pon por obra lo que dice este libro. Que este pasaje, mis hermanos, deje una marca para nosotros escuchar todos los sermones que tengamos que escuchar de aquí en adelante. No es solamente escuchar, es convertirnos en hacedores de lo que escuchamos. Y que nosotros vengamos con deseo a la iglesia de escuchar la voz de Dios. Que vengamos con ese mismo deseo esta noche y todos los días que Dios nos permita prestar atención a su santa y bendita palabra. Termino con una historia acerca de otro misionero y otra tribu salvaje. Se dice que un misionero fue a predicar a una isla, una isla remota del planeta, y allá había una tribu salvaje. Cuando ese misionero predicó la palabra, la mayoría de los salvajes se convirtieron al Señor. Y de ahí en adelante los salvajes fueron entrenados para ellos leer las escrituras, para que ellos pudieran leer, así pudieran leer las escrituras. Y se dice que un ateo inglés fue y visitó la isla. Y cuando él llega allá, encuentra a uno de los salvajes leyendo las escrituras. Y el inglés le dice, aquí todavía leen la Biblia. Eso no es nada. En mi país nosotros estamos por encima de eso. Ese libro no tiene importancia. Y el salvaje lo miró, o él es salvaje. Y el salvaje lo miró y le dijo, oye, dale gloria a Dios porque yo estoy leyendo el libro. Dale gracias a Dios porque yo estoy leyendo el libro. Porque si no estuviera leyendo el libro, te hubiera comido. Te hubiera comido. Hermanos, este libro es poderoso. Este libro tiene poder. Y ese salvaje tenía esa actitud porque no solamente estaba leyendo el libro como un intelectual, él estaba siendo practicante de eso que escuchaba. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento. Tu palabra es dulce, Señor. Y gracias por permitirnos deleitar nuestro paladar en tu hermosa y bendita palabra. Señor, que nosotros no dejemos de mirar nuestra vida, de escudriñar nuestra vida completamente a la luz de este espejo, sino que pongamos, Señor, toda nuestra mente, toda nuestra atención, todo nuestro corazón, toda nuestra alma enfrente a este espejo y pongamos por obra aquello que tú quieres que pongamos por obra. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tú nos has dejado tu espíritu y en su poder todo lo podemos, que nos fortalece. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.